Muy buenas tardes en el Perú, muy buenas noches en Europa. Les saluda Manuela Bastidas a través de tu espacio Todo Cambia Noticias, que se emite a través de las plataformas y las redes alternativas. Un medio participativo, un medio en el que desde este espacio estamos invitando a diversas personas que nos ayuden a analizar, a comprender todo el escenario político por el que estamos atravesando, no solamente en este proceso electoral regional y local del cual acabamos de salir y en el que hemos visto los resultados que son necesarias analizarlos desde diversos puntos de vista. El día de hoy 4 de octubre, martes 4 de octubre, en Europa a 7 de la noche con 2 minutos, y en el Perú a 12 del mediodía con 2 minutos. Señalaba de que para muchos era previsible, sí, el resultado electoral en Lima, ¿no? Vimos una vez más cómo la maquinaria de toda la prensa concentrada, una inversión millonaria, posicionaron a tres candidatos que eran los que tenían cobertura periodística, eran los que tenían mayores flash y cámaras sobre cada una de las presentaciones en cada espacio donde ellos se presentaban. Hemos visto cómo estos tres candidatos hacían propuestas absolutamente irrealizables, propuestas demagógicas, propuestas que distan mucho con la realidad. En ese escenario vimos cómo se ha alzado con el triunfo López Aliaga, este personaje absolutamente xenófobo, representante de la derecha, representante de la clase más reaccionaria que puede existir en el Perú. Es lamentable quienes han posibilitado su elección, quienes han hecho posible que él se convierta en el alcalde de la capital de la República de nuestro Perú. Bueno, eso vamos a analizar el día de hoy. Asimismo, el hecho de que han pasado escasamente 48 horas y pareciese ahora López Aliaga que sigue en campaña, ¿no? Y bueno, se han aperturado una trinchera más los golpistas, una trinchera más desde donde empiezan a gritar a voz en cuello: renuncie, señor presidente. Ese es el mensaje que ha empezado a dar no solamente López Aliaga, virtual alcalde de la provincia de la capital de la República, de Lima, sino también a ese coro de golpistas se suma ahora el congresista Cueto. Bueno, ya sabemos cuál es la postura de estos que están haciendo tanto daño a la gobernabilidad. Si bien es cierto, no estamos defendiendo, volvemos a señalar a Castillo con todos sus errores, estamos señalando de que se cumplan los mandatos dados en las urnas y contemplados en la ley electoral. ¿Realmente Lima se convertirá en una ciudad del primer mundo? Bueno, los peruanos que vivimos en el exterior esperemos de que cuando lleguemos en algún momento a Lima podamos encontrarnos con todas esas maravillas que ha anunciado López Aliaga, que una vez que él llegase a ser alcalde podría realizarlos. Cosa que dista mucho con la realidad, cosa que dista mucho con los presupuestos y cosa que dista mucho con los tiempos, ¿no? O sea, todas esas maravillas juntas no pueden ser realizables en los 4 años de gobierno que contemplan justamente los mandatos a las alcaldías, sean provinciales, distritales y a los gobiernos regionales. El otro tema que es necesario analizar es el hecho de cómo ha triunfado los movimientos regionales.
movimientos regionales que desde su logo, desde el símbolo que manejan, pues manifiestan que no tienen formación política, manifiestan que son empresas para capturar el poder, que son organizaciones muchas veces familiares, empresariales y hasta criminales, que no tienen ninguna formación política, menos estructura político-partidaria, ¿no? Son organizaciones eminentemente electoreras, eminentemente, así como nacen, desaparecen, pero que en esta oportunidad se han alzado con el triunfo en diversas regiones. Han desaparecido prácticamente las organizaciones políticas de carácter nacional, ya han dado pase a la, entre comillas, momentánea consolidación de los gobiernos regionales. Los grandes perdedores, aparte de la aplastante derrota que ha tenido Perú Libre, partido de gobierno, y esto debido al sectarismo evidente de su líder, de su jefe y propietario de Perú Libre, como es el médico Vladimir Cerrón. También hay otros perdedores como son Fuerza Popular y Acción Popular. Dos organizaciones íntimamente ligadas. La primera a lo que significaría pues las mafias criminales, nos referimos a Fuerza Popular, y Acción Popular le pasó factura el tema de los niños, de estos 5 o 6 poco más congresistas que existen en este momento en el Parlamento y que pues han situado en el más fondo de lo que significa el apoyo popular a esta organización política que en algún momento liderada también el nefasto al Fernando Belaúnde Terry, ¿no? O sea, no es como lo pintan que Fernando Belaúnde el caballero de la democracia y otros títulos que se le indalgan. Eso va a ser motivo de otra conversación. El día de hoy ya está con nosotros el analista y sociólogo Jaime Antezana, a quien hemos convocado para conversar a qué se debe el triunfo de López Aliaga en Lima, este tema de la presencia masiva de los movimientos regionales. ¿Qué sectores lo han encumbrado con un triunfo pobre? Porque ha ganado con el 26% nada más, o sea, ni siquiera tiene una aplastante victoria. Hay que recordárselo esto a López Aliaga, que ya empezó desde esa trinchera que va a convertirle el municipio de Lima, ha empezado a pedir la renuncia de Castillo y ya señaló que él no se va a reunir con él. Bueno, se va a vivir momentos de alta tensión, se va a agudizar la crisis, ese es el mensaje que vemos, y aquí los grandes perdedores van a ser los que querían ver a Lima como la capital del mundo, en lo que a seguridad, limpieza, orden y desarrollo se refiere. Señores, Lima no es el Perú y López Aliaga es un reverendo mentiroso, embustero en la política. Pero bueno, vamos a darle pase saludando a 7 de la noche con 10 minutos al sociólogo y analista muy reconocido él en el ámbito peruano y una mirada bastante ácida y realista con sus intervenciones cuando lo convocamos. Bienvenido, Jaime, a Todo Cambia Noticias. Te saluda Manuela Bastidas. Manuela, muchas gracias por esta invitación y un saludo a todos los que están en estos momentos conectados a tu programa, tanto en Europa como en Perú y otros países seguramente de América Latina. Gracias, Jaime. Estamos a 48 horas de haber ido los peruanos que radican en el Perú, han ido a sufragar,
han hecho uso de su voto y han confiado en determinadas personas, personajes y en muchos casos en gente que no debió estar en estos espacios de conducción del aparato estatal. ¿Qué opinión te merecen los resultados en general? Una mirada muy rápida de lo que significa Lima y algunas regiones como por ejemplo Junín, Cajamarca, Trujillo. Bien, creo que lo primero es que considerando este notorio ausentismo, ¿no? Ausentismo que ya es casi una tradición en el país, pero que esta vez se ha incrementado ligeramente respecto a las elecciones anteriores. Este, Creo que los datos, ¿no? Los resultados del 26% y puntos, ¿no? Y, y tanto el de López Aliaga como el de Daniel Urresti, ¿no? Considerando también en el tercer lugar a George Forsyth, ¿no? Lo que tenemos es una lectura desapasionada. Lima se ha ido yendo hacia más a la derecha de lo que era. El Perú nunca fue de izquierda. El Perú siempre fue de derecha. Esa es la lectura que los historiadores nos dan. Antonio Zapata dice, nunca el Perú fue de izquierda, ¿no? Y por lo tanto, Lima tampoco lo ha sido, ¿no? Creo que lo que estamos viendo ahora es cómo se va, más bien, haciéndose más notorio dos tendencias. Uno, hacia un mayor conservadurismo, ¿no? Lo conservador no es un insulto, mucha gente lo es en todas partes del mundo, ¿no? Sobre todo hoy en Europa, ¿no? Donde están ganando corrientes no solo de derecha, sino de extrema derecha, ¿no? Xenófobas, ¿no? Donde hay el odio al latino en este caso, o al extranjero en general, ¿no? Supremacistas, ¿no? Porque eso contiene el supremacismo, que es el racismo. La xenofobia en realidad es una de las formas como se expresa el racismo, en el viejo continente y también acá. No, el racismo no está resuelto. Este país es un problema de todos los días. Este, Creo que ese sería el ingrediente novedoso, ¿no? Y con una tendencia hacia ingredientes fascistoides, ¿no? Eh, yo creo que sí estamos frente ya al germen de un líder que abraza el fascismo, ¿no? Ha hecho gala a lo largo de la campaña del 2021, que también fue candidato, y a lo largo de esta campaña, aunque en esta campaña trató de evitarlo, porque Lima es plebeya, Lima es chola, Lima es una ciudad de todas las sangres, ¿no? Pero vemos que en medio de todas las sangres de lo que fue la emergencia chola, hay un conservadurismo creciente, ¿no? Y con tendencias germinales de una inclinación hacia corrientes fascistas que también están dominando Europa en estos momentos, ¿no? Entonces, el llamado Porqui, ¿no? O sea, López Aliaga, es uno de los tributarios de estas dos últimas tendencias. El Fujimorismo, del cual él surge, porque él es un hijo, ¿no? Que nace del vientre del Fujimorismo, o de uno de los vientres, que fue Solidaridad Nacional, pero empresarialmente surge de, de las concesiones, ¿no? Que le da el monopolio del tren hacia Machu Picchu, ¿no? Su comportamiento es francamente, se inscribe dentro de lo que es el fujimorismo de este país, ¿no?
es decir, no evade sus impuestos, no paga los tributos, va por encima de la ley, ¿no? Y habría que agregarle su toque personal, que es un demagogo, ¿no? In extremis, es decir, no hay forma, no hay comparación. Creo que Keiko nunca ha llegado, ni Alberto Fujimori, ¿no? Ha llegado a estos niveles de demagogia, ¿no? De decir que estando en la Municipalidad de Lima va a convertir a Perú en una potencia mundial, ¿no? El Fujimorismo tuvo el sueño de Perú como una potencia en América Latina, como un país emergente que supera a Chile cuando crecía pues en 7%, pero jamás desde una municipalidad, ¿no? Creo que ese elemento demagógico viene con él, ¿no? Pero él es un hijo, ¿no? Del Fujimorismo, ¿no? Una variante, un espécimen que surge de ahí, de las tripas del Fujimorismo, y pretende, esa es mi tesis central, ¿no? Pretende él suceder a Keiko Fujimori en el liderazgo de las derechas extremas, ¿no? Brutas. Yo cambiaría lo de achorada por criminal, porque la política en el Perú, y esa es otra de mis tesis, se está haciendo criminal. No podemos cerrar los ojos ante un proceso que lo vemos a todo nivel. La delincuencia, ¿no? La delincuencia en el Perú se ha vuelto una parte de la organización criminal. Las bandas de extorsión dominan casi todo el país. No hay una sola ciudad del Perú donde no haya bandas criminales extorsionadoras y que usan el sicariato. Eso es organización criminal. Eso no son bandas, no son pirañitas, no son barras bravas. Esto es organización criminal. En el Perú se llama banda criminal. Dos, no hay, no hay municipalidad del Perú donde no haya una investigación por corrupción que tenga como hipótesis que el alcalde dirige una organización criminal dentro de la municipalidad. Decenas de alcaldes han sido detenidos, están en prisión preventiva, ¿no? Precisamente por dirigir una organización criminal, lo cual ha convertido a la corrupción, la vieja herencia colonial, ¿no? Uno de los factores principales del crimen organizado en el Perú, ¿no? Y a nivel de los gobiernos regionales igual, organización criminal. Tenemos gobernadores que están presos con prisión preventiva precisamente por dirigir organizaciones criminales, ¿no? De lavado de activos, donde han cometido una serie de delitos, desde colusión, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, ¿no? O sea, y si vemos hacia más arriba de los gobiernos regionales, vemos que la mayor parte de los partidos hoy o son narcopartidos o también podemos llamarlos, son sinónimos desde el punto de vista, organizaciones criminales. Fuerza Popular es una de ellas, pero Alianza para el Progreso debió ser, a todas luces, por todos los datos que se tienen, debió ser investigado también por el Ministerio Público como organización criminal, ¿no? Si no lo ha sido, ha gozado porque ha tenido una bancada parlamentaria que ha sido muy buena en el campo de la negociación y de tratar de limpiarse de todas las investigaciones. Eh, Podemos Perú está como los gángsters de la política, ¿no? Con un nombre que obviamente da cuenta de lo que realmente son, ¿no? Y de lo que pudo ocurrir si Urresti ganaba la Municipal de Lima, caer en manos de un narcopartido, como yo sostuve públicamente, ¿no? Y Renovación Popular no deja de ser eso, ¿no? Es simplemente el cambio de nombre de Solidaridad Nacional, que también fue financiado por los gángsters de la política. Recuerde, Lo que acabas de señalar es peligrosísimo, el saber los antecedentes en el que nos estamos encontrando y haber elegido a un tipo con estas características, mentiroso, corrupto, relacionado
a lo criminal, a que quien lo ha parturido, como se dice, dado vida, es Fuerza Popular, una organización por demás mafiosa y criminal. ¿Qué espera los limeños? ¿Qué espera el Perú? Teniendo en cuenta ya su primer mensaje de que no se va a reunir con Castillo, que no va a transar y que más bien le pide la renuncia. Eso ligado a la alta inestabilidad de lo que ha señalado la inseguridad en Perú, las no respuestas a las ofertas electorales. Mira, yo creo que López Aliaga encarna perfectamente bien, ¿no?, la continuación del Fujimorismo sin Fujimori, ¿no?, con ciertos matices, que ya lo he señalado, y encarna muy bien la continuación de un proceso subyacente y cada vez más visible de que el crimen organizado es hoy nuestro principal problema. Crimen organizado que es no solo el encuentro, ¿no?, de corrupción estructural e imparable, o sea, nadie lo está frenando esto. Narcotráfico que ha entrado a su etapa de boom, con las 80.000 hectáreas de coca que ha dado a conocer el reporte reciente de vida. El Perú se inscribe en el año 81, 82, el inicio del boom, que llegó a su pico más alto el año 92 con 129.000 hectáreas. Es decir, estamos ahora en el boom de la coca y de la cocaína. O si lo queremos ver hacia, hacia los 90, estamos en el año 96, un año después del boom. El año pico del boom fue el año 92, su inflexión fue el año 95, un año ¿Y qué después pasa del boom. entonces con el actuar de la fiscalía, de la policía? ¿Qué pasa en el Perú con estos dos Todo se escándalos? convierte en criminal. Todo se convierte en criminal. Hay que ser honestos. La política en el Perú se está volviendo criminal. Se ha vuelto ya criminal. Hasta Renovación Popular para mí es casi un filo criminal, ¿no? Aparte Avanza País, filo criminal. Somos Perú vende todo su franquicia, lo vende a los nuevos candidatos un nuevo elenco que entra. Y a nivel regional también. O sea, vender legalidad, ¿no? Vender un logo, un nombre, una nomenclatura, ¿no? Eso es parte de una obra criminal, como lo es UPP, entre el medio de la derecha y la izquierda, ¿no? Como Avanza País, antes estuvo en manos de un fujimorista, luego estuvo en manos de Hernando de Soto, otro fujimorista en lo económico, ¿no? Pero con ciertos modales, ahora está en manos, pues, de una facción, obviamente, que lo llamamos una variante del fujimorismo. Es que todos estos son una variante del fujimorismo. En realidad, el fujimorismo es más allá de Fujimori, incluso más allá de Keiko. El fujimorismo es una contracultura criminal, no es una propuesta política, ideológica, es una propuesta, es la acción delictiva en todas sus formas, ¿no? Y por lo tanto, es eso lo que está ganando. Y hacia la izquierda también, como lo dije en una entrevista anterior, acá derecha e izquierda no se salvan, ¿no? La izquierda está sucumbiendo al crimen. ¿Por qué? Porque en el Perú ya no hay partidos políticos organizados. Los pocos, los que quieren organizarse, no cuajan. Este proceso Terminan. electoral ha sido justamente lo que ha puesto con mayor nitidez el hecho de que en la mayoría de regiones han ganado movimientos regionales y no partidos políticos que podría haberse llamado como organizaciones de carácter nacional, ¿no? Entonces, estos movimientos, ¿cómo se estrechan o cómo arman esas redes mafiosas criminales con las organizaciones políticas? Mira, desde el año 99, en el Perú surgen los llamados independientes. De ahí surgen los movimientos independientes locales, que eran a nivel de distritos y provincias. Y surgen los movimientos regionales, ¿no? En los últimos 10 años, los que ganan las elecciones en las regiones no son los partidos nacionales. Los partidos nacionales son para las elecciones generales
tanto de plancha presidencial como de Congreso. Siempre las han ganado, si uno revisa la data, ¿no?, de los últimos 20 años, desde el año 99, las ganan movimientos regionales. Los partidos dejan solo algunos, como APP, Podemos, ¿no? Son los o sobre APP, Podemos y Solidaridad Nacional. Perdón, todos por el partido de Andrade, ¿cómo se llama? Somos Perú. Somos Perú. Son los únicos partidos que funcionan en ciertas áreas del territorio nacional. Son como llamados partidos municipalistas, regionalistas, ¿no? Y por tanto se mueven tanto en la cancha nacional como en la cancha regional y local. El resto de partidos, el fujimorismo siempre ha cuidado en lanzar candidatos a elecciones municipales y regionales, ¿no? Otros partidos también se han cuidado mucho de hacerlo, excepto los que vienen desde las regiones, ¿no? Pero hay un asunto, que estos movimientos también son movimientos criminales. A ver, dicen que han ganado los movimientos regionales, por lo tanto tendríamos que estar contentos porque, bueno, la partidocracia, ¿no?, no existe en las regiones. Han recibido su merecido el fujimorismo, que ha desaparecido prácticamente de la faz municipal y regional, y también Perú Libre, totalmente desaparecido. No han ganado en nada, ni en Huancayo, ¿no?, donde es precisamente donde sale este partido. Lo mismo ocurre con Acción Popular, ¿no? Lo mismo ocurre con los demás partidos. Entonces, muchos de ellos por eso prescinden de participar en las elecciones municipales y regionales. Pero, ¿qué pasa con los movimientos regionales? Igual, el narcotráfico los ha metido, se los ha embolsillado, ¿no? En Cajamarca ha ganado un alcalde de la principal ciudad que es del narcotráfico. En Ayacucho ha ganado el movimiento Agua, que es un narcomovimiento regional. En San Martín ha ganado con un logo nacional otro narcotraficante, otro conglomerado criminal del narcotráfico y la corrupción, ¿no? En Ucayali también con fraude, incluso hay una denuncia que están haciendo, espero que lo hagan rápidamente, tienen 3 días para reaccionar con un paro regional para frenar finalmente lo que es el narcotráfico y bandas criminales que están articuladas al movimiento Cacao, ¿no?, que es el que ha ganado. Dígame en qué región no ha ganado una opción, salvo en Ancash, donde podemos decir, este señor parece ser algo nuevo. Uf, después de todo lo que ha pasado, ¿no?, después de todos los gobernantes que están presos, porque todos sus gobernantes, todos sus expresidentes, sus gobernadores regionales están presos. En Ancash ha ganado una alternativa nueva, distinta. Esperemos que eso sea lo realmente novedoso y que en Huancavelica está por ganar el movimiento AIMI, que me parece que es lo más sano que ella, frente al movimiento Agua, también muy parecido al de Ayacucho, que está articulado por 2 grandes clanes del narcotráfico y la corrupción. La política regional y local y la nacional se han criminalizado. Cualquier sociólogo que no mire el fenómeno del crimen organizado en la política está ciego, está mirando con variables que ya no se pueden seguir mirando al Perú. Eso lo vengo sosteniendo hace varios años, pero hoy se ha hecho evidente, ¿no? Hoy se ha hecho evidente. Hoy no se puede dejar de mirar, como en algún momento a Italia se le veía como justamente por influencia que tenía la Cosa Nostra, ¿no es cierto?, y la 'Ndrangheta, ¿no?, y otras organizaciones criminales del sur que influyeron en la política. Es exactamente lo que está pasando acá. O como en algún momento a México, ¿no?, con el PRI, que se convirtió prácticamente en una organización criminal, muy bien dibujada incluso por nuestro escritor estrella, ¿no?, el PRI como la dictadura perfecta, y articulada al narcotráfico, ¿no? En el Perú estamos viviendo eso. Si a estas 2 grandes matrices de la criminalidad en el Perú, que es corrupción y narcotráfico, le sumamos el crecimiento imparable también de la minería ilegal, que genera organización criminal,
el de la deforestación, la tala ilegal de madera y el tráfico ilícito de madera, la trata de personas, ¿no? El tráfico de armas, yo no sé qué ¿Hacia país. dónde vamos? Pero Estamos yendo a una sociedad. ese diagnóstico que hace Jaime nos plantea también retos. ¿Qué hacer en este escenario? ¿De quién es la tarea y o de quiénes deben ser los convocados o asumir ciertos liderazgos para salir de esta situación? No existe un poder judicial fuerte o responden también a estas mafias, la policía corrupta, los partidos inexistentes, movimientos regionales íntimamente vinculados a la criminalidad y al narcotráfico, los medios concentrados de difusión de la noticia distorsionan la verdad. O sea, en este escenario, ¿qué espera no solamente a Lima, ahora al tener a un realmente impresentable, a un hombre nefasto en el escenario político como es López Aliaga con todas las características que ha señalado, ¿no? ¿Qué nos espera y a quiénes deben ser convocados? Yo creo ¿Cómo que, abordar este problema? yo creo que los sectores lúcidos, decentes, honorables del campo y de la ciudad, de los Andes, de la selva, ¿no? De la Amazonía y de las ciudades del norte y sur de la costa peruana, deberían autoconvocarse para ver si salvamos al Perú. Porque el Perú está marchando a ser un estado criminal o un narcoestado. Porque lo predominante en el Perú dentro del crimen organizado es el narcotráfico. Es el poder político criminal más influyente de la política y de la economía. Ellos están en la esfera del poder desde su surgimiento y ahora están con presencia propia, con presencia con sus propios gobernadores regionales, con sus congresistas, con sus bancadas, ¿no? Con partidos que lo han creado para sus intereses o partidos que los han copado, ¿no? A través de simplemente de la compra precisamente de su franquicia. Ya no tenemos partidos, ¿no? El resto se ha desmoronado. Todo lo demás no existe. El fracaso de Castillo ha traído que la gente ya no cree en nada. Entonces, el país parece irse por el camino de los extremos. El extremo antaurista de un nacionalismo radical, demagógico, también vinculado a lo criminal, porque ahí está la alianza con el acuñismo, ¿no? Esa relación no puede ser vista como un asunto individual. Se O lo he como un dicho a asunto gente. menor, no se No, puede no, ver. no. Yo creo que hay que decirlo ahora con todas las palabras. En el Perú existe, así como existe el narco-fujimorismo, existe el narco-acuñismo o el narco-apepismo. ¿Ya? Ese es un dato certero. Si no lo vemos así, seguiremos analizando la política como ciertos sociólogos creen que lo ven como políticos, cuando son criminales. Son organizaciones criminales. Estos han avanzado tanto que hoy tiene la coalición criminal del Congreso es la que controla el Congreso. ¿Y cuál es la ¿Solamente en coalición? el Congreso o en otros estamentos? Por A ejemplo, ver, Tribunal Constitucional. quiero eh, empezar por el Congreso, porque de ahí vemos la correlación de fuerzas. El Tribunal Constitucional es hija de la mayoría fujimorista del 2016-2020. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Incluso la Junta Nacional de Justicia que sustituyó al Consejo Nacional de la Magistratura es hija también de ese Congreso. Por lo tanto, veamos la herencia que nos ha dejado ese dominio absoluto que tenían en el Toda Congreso. una red criminal en las instituciones del Claro. Estado. Por eso yo, en un artículo, cuando nos enteramos de que el caso de los Sánchez Paredes cambiaba de fiscal, el caso de los cuellos blancos que empezó con narcotráfico y luego se deformó hacia otros casos, el lavajuez, ¿no? Siempre, incluso intelectuales sensatos, honestos, en quienes creemos, van derivando el tema de lo que era el narcotráfico, lo derivan hacia otros casos, al lavajuez, cuando en realidad es narcotráfico.
El origen de la investigación de cuellos blancos del puerto es narcotráfico, ¿no? Que no vengan con cosas, hay que evitar edulcorar las cosas, ¿no? Y se cambian los fiscales. Se cambian los fiscales de dos hermanas que están investigados por recepción de dinero de narcotraficantes. ¿Y qué más? Podemos seguir, o sea, son cosas que están pasando y que tenemos que tenerlo claro. Hay un cogollo, ¿no?, del narcotráfico que está empezando a dominar nuevamente, o pro-narco, dentro del Ministerio Público. El Ministerio Público está hoy por ahí. Por eso es que rápidos, son ágiles en la investigación contra Pedro Castillo, pero lo van archivando los procesos, ¿no?, que vinculan a todos los que sugieren, toda la investigación de Odebrecht. ¿Dónde está? ¿Dónde está Cualquiera que esté escuchando este programa podría pensar de que esto es tu mirada sesgada. Ok, no, dinos en la cotidianidad del día a día para los peruanos que no estamos en el Perú, ¿cómo se manifiesta eso más allá de la esfera política, más allá de los resultados electorales? ¿Cómo se manifiesta en el vivir, en el día a día, este hecho de que hacia ahí está yendo el Estado en todos sus niveles? Pero basta con mirar lo que hizo el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Le ha dado a una gran empresa, le ha dicho que no pague sus tributos. Está totalmente al servicio de ellos. El Congreso por poco nos da una ley con nombre propio para que nuestra principal empresa de leche nos siga dando leche en polvo y no leche de vaca, como debería ser. ¿Todo por qué? Porque les resulta más rentable para sus negocios, ¿no? ¿Cómo nos van a dar cuenta? ¿No? Está clarísimo. No, acá no se trata de ser de derecha, izquierda, no. Se trata de tener una mirada desprejuiciada de lo que está pasando. Eso es por poner dos ejemplos, ¿no? Ahora nos damos cuenta que la Junta Nacional de Justicia eligió a los actuales miembros del Ministerio Público, ¿no? Y ahora tenemos un Ministerio Público bajo otra dirección. Y ahí están los casos que he señalado, donde se cambian los fiscales, donde se va, ¿no?, guardando los expedientes, ¿no? Un poder judicial que no saca los expedientes de todos los que están candidateando y lo saca un día jueves. ¿De qué sirve el día jueves? Cuando la gente debió informarse siquiera un mes antes, con todos los casos. No se puede saber nada, no se podía saber nada de cómo están los casos del señor Oscorima, que ha ganado el gobierno regional en Ayacucho. No se podía saber nada de cómo están los procesos del señor Maciste, candidato al gobierno regional en Huancavelica. No se podía saber nada de actual de la situación de la investigación de Joaquín Ramírez en Cajamarca, para la municipalidad de la ciudad capital. Lo No mismo en se podía Huancayo, saber en la región nada, Junín, no el que se ha podía ganado saber tiene nada de la investigación. 43 denuncias. Así es, no se podía saber nada hasta el jueves de las denuncias que tenía el señor Horna en Amazonas. Nada. Todos con un manto de hierro sobre la información. ¿Eso es lo que queremos? ¿A dónde está yendo? ¿Responsable de quién es? Del Jurado Nacional de Elecciones, pero también del Poder Judicial, que debería trasladar inmediatamente la información. ¿Para qué? Para que el ciudadano, el elector, sepa por quién va a votar. Si sabes que vas a votar por personas que están todas estas inmersas en unos más antes que otros en investigación, o que estuvieron inmersos en investigaciones por lavado de activos, u otros delitos, todo el ciudadano debe saber a quién va a elegir. ¿Cuál es el estado de sus investigaciones? Si se archivó, si salió, ¿no?, digamos, libre de responsabilidades, pues bien, pero no, ni los medios, ni los contactos que se tenían, pero sobre ciertos casos,
cómo fluye la información del Ministerio Público, cómo salen los expedientes, pero después no sé nada. Entonces, sobre un elector desinformado, hay Es campañas cierto. multimillonarias. La campaña de esta que no ha sido investigada por ningún ente. Mire, el hombre está pintado con un cuadro ahí bien pintado, a pesar de la reforma electoral hecha, claro, en el periodo pues, del Congreso Fujimorista del 2016-2020 hasta su cierre, ¿no? No mete, no pone nada, no hace, no sigue. ¿Cuántas inversiones están metiendo? Lo único que hace la OMPE, que debería entrar a las cuentas, tiene, por de acuerdo a la ley, puede entrar a las cuentas de los movimientos, de los partidos nacionales, de los movimientos regionales. No lo hace. Y si lo hace, allá está bien, le dan los informes, esto se gastó 20.000 soles. 20.000 soles cuando las campañas son millonarias. Entonces no hay seguimiento, no hay monitoreo de los gastos, no hay nada. Entonces, al final, todos reportan sus informes económicos, perfecto, cuadran las facturas, cuadran las boletas, Y todo todo ok. amén. En el Perú no pasa No pasa nada. nada. La Unidad de Inteligencia Financiera no existe en estos momentos. La SUNAT, que también tiene facultades para poder investigar por lavado de activos, tampoco hace absolutamente nada. El Ministerio Público, a pesar de las denuncias públicas, no inicia investigaciones, salvo algunas que les interesan. Nada más. El resto no las hace. Entonces, ¿a dónde marchamos con estas instituciones? Mira, a ver, lo siguiente. Yo quiero ser bien claro sobre esto, porque aquí en el Perú no tengo mucho espacio, ¿no? Tengo mis artículos que son publicados por medios alternativos, ¿no? El Perú, de darse la vacancia, ya no hay posibilidad de destitución porque han anulado la demanda constitucional contra Pedro Castillo y contra Dina Boluarte, ¿no? Lo único que queda a la derecha golpista es vacarlo, ¿no es cierto? Si ellos lograran la vacancia y llegar a gobernar el actual presidente del Congreso, hablemos de la coalición que encarna, que representa, no de él. No me interesa él como persona, me interesa la coalición que está dirigiendo el Congreso. Fuerza Popular, APP, Podemos, Renovación Popular, que es Solidaridad, y Avanza País, y una facción de Acción Popular. Esa es una coalición criminal. Es el crimen organizado más importante en la vida política. Es la demostración palmaria de cómo la derecha, que en los 80 era decente, tenía ideología, tenía definiciones programáticas, hoy no las tiene. Hoy es una coalición criminal que lo único que quiere es el poder ejecutivo, ¿no? Para controlar el poder total. ¿A dónde nos llevaría eso? Nos llevaría, sin duda alguna, a un estado criminal, a un estado mafioso, que es los términos como se usa mucho más ahora. En mis términos, nos llevaría a un narcoestado. Porque tienen casi todo. ¿Qué les falta? Les falta la Defensoría del Pueblo, una parte de la Defensoría del Pueblo, y les falta el Ejecutivo, el gobierno. Con eso Han tenemos, capturado todos los poderes del Estado. por el momento los tiene, ya nos hemos dado cuenta que estamos nuevamente ante la captura, pero vía representación política electoral, ¿no? O sea, ellos ganan, ¿y cómo ganan? ¿Cómo llegaron a tener 73 congresistas? Eso es lo que nunca se ve la conexión. Los Quispe Palomino de Bray le hicieron una emboscada a una patrulla militar el día 9 de abril del año 2000, del año 2016, y al día siguiente todos los medios dijeron terrorismo, ataca a militares, y Keiko llega a tener 73 congresistas. Ese es el apoyo de los Quispe Palomino, el, el narco Víctor Quispe Palomino alias José, ¿no? Al narco fujimorismo, que con una acción supuestamente terrorista, cuando es en realidad el narcotráfico, levantan al fujimorismo y le hacen tener una mayoría absoluta. Y es por eso que ellos se han apoderado de estas instituciones. Haciendo Están justamente, asociados. poniendo en práctica esas
no valga la redundancia, esas prácticas criminales y mafiosas para capturar el poder, ¿no? Crear zozobra previo a Pero y eso es lo que han hecho, a su servicio. Los quispe palominos están a su servicio del fujimorismo. La masacre del 21 de mayo fue para que Keiko gane las elecciones. Porque sabían ellos, por las encuestas, por eso también tienen, hacen sus encuestas, que les faltaban 40.000 votos. 44.000, 40.000. ¿Cómo voltear eso? Tiene que haber entonces una emboscada, una masacre superlativa respecto al siglo XXI, porque en el siglo XXI no tenemos masacres de esa envergadura, donde se mata a 16 personas, incluidos madres con sus niños, con sus bebés. Eso es encargo. Eso ha sido hecho por encargo. Y eso solamente se entiende si es que lo vemos de una perspectiva del narcotráfico. De lo contrario no se ve. Porque si tú sigues dices, esos son senderistas, también te estás autoengañando. Ellos quieren mantener al senderismo. Lo quieren perpetuar. Lo han congelado en un invernadero y lo mantienen para terruquear. ¿Entiendes? Pero no existe. Sendero fue derrotado en el 92. El puntillazo final fue en el 99 con la captura de Feliciano. El resto es historia. entonces, de acuerdo a este análisis que es altamente preocupante y que, como bien lo has dicho, la manera de manifestarte tú y seguro de otras personas que están lecturando de esta manera aguda, objetiva, real, lo que está pasando en el Perú, es cuántas regiones ahora, el día 2 de octubre, de las 25 regiones, ¿cuántas están capturadas por mafias criminales, Jaime? Yo diría, por el narcotráfico, en total 11. El resto, con excepción de 2, por bandas que entran a saquear. A saquear. Son corruptas. No hay en el Perú, salvo, como me vuelvo a repetir, Huancavelica, todavía no sabemos los resultados porque están ahí peleándose hasta voto por voto, y en Ancash, donde ha ganado una opción sana. El resto ha sido tomada por el narco APP, por las mafias de Somos Perú, por las mafias de movimientos regionales, ¿no? Que han gastado millones en esta campaña si no es para robar. Porque ¿de dónde van a recuperar eso? Son millones. ¿Qué sentido tiene gastar millones que no los vas a recuperar vía los sueldos que puedas ganar como gobernador o como consejero o como parte de la tecnocracia de los gobiernos regionales? Es porque entran a robar. No hay otra alternativa. La política en el Perú es lavado de dinero. Acá ha lavado dinero. Hay muchos Pablos Escobares pequeñitos, regionales, que han regalado dinero en cajitas de fósforo, 100 soles. 100 soles, 50 soles. Averigüemos si quieren qué ha pasado en Tumbes, Lambayeque, La Libertad, para que sepamos por qué APP recupera ese territorio, estas tres regiones. Ha regalado a diestra y siniestra dinero contante y sonante a Y es la lo gente. mismo que ha pasado en Junín, de acuerdo a la información que tenemos. Pero por supuesto, el movimiento de la naranja ha hecho eso. Ha hecho eso. Ellos hacen eso, ¿no? Ganado. ¿Acaso eso es una organización sana? Eso es una organización que viene un encuentro de narcotráfico y corrupción. Es eso. No ha ganado una opción sana, ¿no? Quien, quien crea, solo hay excepciones, alcaldes provinciales, algunos distritales, no los voy a negar. Pero en general hasta hablamos de organizaciones que no Han son capturado políticas. propios estamentos de suma importancia y les han dejado algunas minucias para algunos líderes, si se quiere, natos de las Sanos, localidades. sí, sí, sí les han dado, porque necesitan de ellos, ¿no? Para legitimarse, para no ser vistos pues como... En el Callao, ¿quién gana? Gana el chimpún Callao reciclado en otras organizaciones.
pero viene un hombre ya directamente de las tripas del Fujimorismo, pero sin el logo del Fujimorismo. Y gana en el Callao, ¿no? Entonces hoy tenemos lo mismo de siempre, con otros nombres, con otros logos. Pero ¿qué importa? Porque son lo mismo en esencia. Han recuperado el Callao. Vale Entonces, decir que este proceso de elecciones ha sido para recomponerse, para tomar fuerzas, han direccionado, bien han apuntalado a todas estas mafias criminales que les permite seguir operando justamente como eso, como mafias criminales que van a llevar a convertir a nuestra patria en un narcoestado, un definitivamente. narcoestado o un estado mafioso o un estado criminal. Pero ese es el camino. Ya un hombre lúcido de la derecha, como es Juan Carlos Tafur, ha escrito por primera vez un artículo viendo el tema de las mafias en la política. Y él él sabe perfectamente que esto es nacional, que ya no se puede aceptar. Un liberal, como alguien que es un investigador en mi caso, no podemos permitir que esto siga avanzando, pero esto está avanzando, ¿no? La gente, estas organizaciones compran dinero a la gente, los compran, y la gente acepta eso. Ahí ese es el otro cambio. Hoy no interesa que sean corrupto o narco o mafioso, la gente vota por el mafioso. Ya no es como hasta las elecciones del 2018, donde había cierta resistencia a querer darle el voto al corrupto. Tú decías, eso es un corrupto, y le bajabas la llanta. Pero ahora ya no. Ahora, tras el fracaso, yo digo, el desastre que nos ha traído cultural el gobierno de Castillo, es que ya no hay nada para poder decir, ahora de esto nos agarramos. Ya no hay. He estado en Huancavelica. En su desesperación, la gente, ¿qué hacemos? Antauro. Pero le digo, Antauro es otro loco. Entonces, así no podemos ir a ningún lado, ¿no? La gente sabe que es un loco. Lo sabe, pero dice, ¿qué nos queda? Otro camino. El sur hoy está copado totalmente por antaurismo. Y Lima y el norte lo va a hacer por el porquismo, que es una variante del fujimorismo reciclado. Lo que sí va a cambiar en el panorama hacia el 2026 es que va a desaparecer el fujimorismo queiquista. Ya no necesitan. Las mafias no necesitan. La necesitaban. Era importante. Pero por eso su proceso continúa. No le han permitido nada, ni sacarse ¿Hay la del tema de... posibilidad cierta de que pueda no llegar inclusive a sus 4 años de gobierno Porqui? Yo creo que Porky van a hacer todo lo posible por controlar su incontinencia verbal, que está haciendo, hablando tonterías, ¿no? Y van a tratar de que algo de lo que ha dicho sea realidad. Pero esto va a ser todo el poder económico, porque lo necesitan. Para mantenerlo en el poder. Para tenerlo y tenerlo vigente hasta las elecciones del 2026. Pero se ha cuidado mucho de decir, pero él está actuando como presidente ya. Sí, Él no sí, está sí, actuando como alcalde. absolutamente. Él se está actuando como presidente, pero él dice no voy a postular. ¿Por qué dice que no va a postular? Porque el error de Forsyth fue no prepararse con cierta anticipación para ser alcalde, irse de la victoria a la alcaldía, a la presidencia de la República. Y le fue mal. Además que existe una veterana tradición acá de que ningún alcalde en la historia ha sido presidente. Bedoya Reyes es el caso emblemático. Entonces, ningún alcalde, efectivamente, ni de Lima ni de otras partes, ha llegado a ser presidente. Ninguno. Entonces, pero él es la única carta que tienen para recambiar a Keiko. Porque con Keiko, en un escenario con Antauro, pierde. En un escenario con, por poner un ejemplo, con Vizcarra, ¿no? Pierde. En un escenario con cualquiera, pierde. Entonces, la derecha sabe eso y tiene que ya presidir definitivamente del Fujimorismo. Y va a haber una presidencia, y ya lo está viendo, ya lo estamos viendo como lo están soltando, ¿no? ¿Crees tú que en este escenario del triunfo de este impresentable, corrupto, borracho y mentiroso de López Aliaga,
vayan de todas maneras a sacarlo a Castillo. ¿Castillo cumple su mandato desde tu perspectiva o no? Bueno, yo creo que después del alineamiento que ha tenido con los Estados Unidos, se ha vuelto pues el monito, ¿no? Se ha vuelto el aliado natural de los Estados Unidos. Petro se ha ido hacia la alianza con Venezuela, ¿no? Cuba y Nicaragua, y el eje de la bipolar, llamemos así una bipolaridad entre Rusia y China, aliados con ellos, ¿no? Mientras que él es el aliado hoy más importante de los Estados Unidos en esta parte de la región andina, ¿no? Así es Lo va a que mantener en el poder. digamos que él cree que eso lo puede mantener en el poder, pero lo que define no es la alianza con los Estados Unidos, lo que define es lo que haga la derecha, lo que vaya concluyendo las investigaciones. Y las investigaciones, si seguimos atentamente lo que está publicando Hildebrand, ya prácticamente no le queda. El cerco es ya demasiado asfixiante, ¿no? Ya se está comprobando casi todo, ¿no? Y realmente va a ser muy difícil de seguir defendiéndolo a Castillo, ¿no? Si el sur lo defiende, es por no darle el gusto a la derecha, nada más. Pero ya encontraron en Antauro una salida, ¿no? Una salida extrema, ¿no? Y demagógica. Pero eso es lo que tienen. Y a eso se van a aferrar. Entonces, y el porquismo, ¿no? Extremo, es el que va a hacer de Lima y al norte. Se va a alinear, porque nuestra derecha peruana es también popular. Y la derecha popular, la chola, los ascendentes humanos, es más conservadora incluso que la de las clases altas. Yo he estado en el asentamiento humano viviendo en toda la pandemia. Y yo hoy he recorrido con investigaciones sobre bandas criminales aquí, que lo vengo haciendo desde noviembre, y veo que los de abajo Eso es son más justamente lo conservadores. que quería preguntarte. ¿Cómo se entiende que los conos, tanto norte y sur, le hayan dado el voto a López Aliaga? Es que ya con el Fujimorismo teníamos una choledad fujimorizada, un pueblo fujimorista en los más pobres. Recuerda, se decía siempre en el CADE, en la CADE se decía así, el fujimorismo es una representación política de los más pudientes y de los más pobres. O sea, no, ya eso viene de los 90. Ya los sectores populares ya habían abrazado el fujimorismo. ¿Por qué? Muchos decimos, pero si las matanzas, las esterilizaciones, el asistencialismo, lo de Tigüinza, pero nos olvidamos de algo muy importante, la obra pública. El fujimorismo invirtió de los 10.000 millones de dólares de privatizaciones, por lo menos 6 a 8.000 millones de dólares en obra pública. Y es por eso que se metió a los sectores populares, a los más pobres, al bolsillo. Los volvió fujimoristas, porque ninguna partidocracia anterior había llegado, ¿no? Y esto se parecía, guardando distancias y proporciones, al odrismo. Recuerda que el odrismo fue el gobierno que nuestros abuelos anhelaban por la obra pública, los hospitales, las grandes unidades escolares, ¿no? El ferrocarril, las carreteras, etcétera. Bueno, el fujimorismo era agua, desagüe, Colegios. pistas, veredas, colegios, postas, ¿no? No, electricidad podemos decir, pero por la privatización. Como se Pero volvió un negocio, en este caso de López Aliaga, por ejemplo, ha ofrecido en transporte nomás, en transporte, teleféricos en los cerros, sistema de ventilación en la metropolitana, teleféricos urbanos, transvía universitario, o sea, toda esa infraestructura frente a la grave crisis y a las necesidades de seguridad, de violencia en el Perú, el fuerte caos vehicular, o sea, hay otras necesidades. ¿Tú crees que en este momento se necesita o con la obra pública va a seguir metiéndoselos al bolsillo? yo creo que sí. Todos los que han ganado, Satipo, vía El Salvador, vía María del Triunfo,
Caraballo, Ucayali, todos los narcos han sido elegidos o reelegidos porque han hecho algo en obra pública. Pero Bien, los presupuestos Lo, 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 alcanzan para todo ello. Y lo que te ojo, que digo, hasta no donde te yo estoy tengo diciendo con eso entendido de que que él vaya a cumplir. dependen No, del no, MEF y yo lo sé, pero si el gordo Porky se va al MEF y grita, le van a tener que dar recursos, ¿no? No van a permitir que un alcalde metropolitano esté ahí en la puerta gritando, denme los recursos, ¿no? Se supone que el MEF tiene que estar para que le den. Ahora, que las playas, los teleféricos, el botón alimentario, eso es mentira, pero algo hará y va a tener el apoyo, esta vez, tengamos en cuenta, el apoyo empresarial. Le van a montar un sistema de asistencialismo impresionante y se los va a meter al bolsillo. No tengan la menor duda. Lo hizo Fujimori y lo hizo Chimpún Callao. Le daba pescado, arroz, frijoles a todos los barrios y se los metió al bolsillo. Aparte que les dio la extorsión como un negocio adicional. De ahí arranca la extorsión, ahí surgen las bandas de extorsión que hoy dominan casi todo el territorio nacional, excepto los pequeños distritos o algunas provincias pequeñas, pero Huancayo, donde he estado, ¿no? Todo el eje de Chanchamayo, Satipo, Oxapampa, dominado por bandas criminales. Dominado por bandas criminales. No estamos hablando de organización criminal en los municipios, ¿no? Estamos hablando de bandas criminales extorsionadoras. Bandas criminales que tienen jefes, que tienen territorio, que tienen identidad, que tienen ejército de sicarios. Esos son los que están mandando. Y sus gatilleros son venezolanos. Los han incorporado. Esa es la dinámica criminal del Perú, donde quienes te dan seguridad, porque la extorsión es esto, tú me das un cupo y yo te protejo. Si eres molientero, yo te protejo. Si eres ambulante. prostituta, yo te protejo. Si eres mototaxista, yo te protejo. Todos los mototaxistas de Lima prácticamente están bajo control de las bandas criminales. ¿Por qué? Porque dan un cupo semanal por la seguridad. Es decir, las bandas criminales han sustituido o están sustituyendo a la Policía Nacional en cuanto a seguridad. Ellos se ponen. Y los sindicatos criminales, los pseudo sindicatos, los sindicatos que se han creado En al margen construcción más que nada, ¿no? En sí, construcción, por ejemplo. ya. ¿Qué hacen ellos? Extorsionan en nombre de la paz laboral. Un delincuente nos decía, nosotros hemos encontrado esas dos palabritas, paz laboral, nuestro gran negocio. Me lo decía a mí, ¿por qué? Porque yo conocía a su familia y me dijo, ¿sabes qué? Me lo dijo como confesión. Nosotros hemos encontrado en la paz laboral el gran negocio nuestro. Nosotros te damos paz laboral, le dicen a la empresa, pero eso sí, 2% de la obra. 2% de la obra. Eso es. Y por eso se matan. Por eso hay ajuste de cuentas. Gran parte de los ajustes de cuentas es porque está en disputa el porcentaje de la obra. Los sindicatos, pseudo sindicatos, que también tienen sus grupos de sicarios, ¿no? También se disputan el control de los cupos de las obras. Pero ¿qué cupos? El de la cuota sindical. ¡Qué rico! Entonces, aquí hay un megaplaza que se va a hacer en San Juan del Urigancho. Ahora nomás. Está por ahí. Son 88 millones de dólares. Las bandas criminales, ¿no? Quieren el 2%. Como ya no hay jefe, porque el llamado Loco Aroni, ¿no? Que era René Jesús Aroni Lima, fue asesinado el 5 de diciembre, el 5 de agosto, hace 2 meses, en Madrid, por todos sus aliados, sus propios miembros y sus propios socios. Lo mataron. Y hay un vacío entonces de quién es el gran jefe de la banda más importante de la extorsión de San Juan de Urigancho, que domina prostitución, restaurantes, mototaxistas, microcomercializadores de droga, todo. Ese es el poder que hay ahí. Y que hasta los policías estaban dándoles, los protegían porque también les llegaba a su bolsa, ¿no? Fiscales que también protegen, todos están limpios, sus jefes están limpios. Un día yo hemos ido a exponer
al Ministerio del Interior y saca un general y dice, pero ese señor que usted está mencionando está limpio, acá no tiene nada. Yo estoy revisando su requisitorio, no tiene nada. Es porque alguien hace que eso sea así. Es porque todo está volviéndose criminal. Todo. O sea, el proceso de la criminalización de la sociedad, de lo local, de lo regional y de lo nacional, de la política en general, es un proceso que lo tenemos que decir en todas sus letras. Así como en los 80 decíamos, la principal amenaza es Sendero y el MRTA, o sea, el terrorismo senderista, el terrorismo que practicó en cierto modo el MRTA, y por partes y por etapas también, hoy es el crimen organizado. Si no lo vemos así, no vamos a ver. El problema en Brasil es el crimen organizado. El problema en Paraguay es el crimen organizado. El problema en Argentina es el crimen organizado. El problema en partes de Europa como Italia, como España, es el crimen organizado. En el Perú también lo es. Pero acá ha llegado a altas esferas del poder. Y nadie lo quiere decir. Todos quieren seguir viendo esto como un juego de políticos. Como si tuvieran programa. Como si fueran partidos. Cuando no lo son, lo sabemos. ¿Cuál de ellos No es se partido está político? abordando con la responsabilidad y con la fuerza que debería darse, ¿no? Una sociedad descompuesta en todo sentido, una institucionalidad absolutamente ausente, quebrada, sin principio de autoridad. Nuestras autoridades, pues, es caldo de cultivo para que esta criminalidad, como bien has llamado, impere en el Perú. Es que la política se ha hecho criminal. Ya no hay políticos, son escasos los que estamos en la política pensando en programas, pensando en construir colectivos, pensando en construir partidos y tener, a ver qué afinidades tenemos. Eso era los 80 hasta parte de los 90. Todo esto arranca, todo este proceso de vaciamiento de lo político, de lo programático, de lo ideológico, claro, tiene que ver con asuntos internacionales. El socialismo se cayó y las utopías también. Entonces quedó el pragmatismo. Por eso hoy tenemos los dinámicos del centro. Y no es invención, es cierto, es cierto. No podemos cerrar los ojos a la realidad. Por eso Goyo es un delincuente y está metido muy bien en la cárcel. Por eso Adubiri es un delincuente y está bien metido en la cárcel. ¿Por qué? Y por eso Susana Villarán debería estar en la cárcel. Porque es así. Al caerse, ¿no? El horizonte cultural y al caerse las utopías movilizadoras, al caerse las ideologías que nos daban sentido a nuestra práctica, no queda nada. Queda el sálvese quien pueda. Y a ver, a ganar lo que podamos. La política, visto de una manera totalmente diferente. Se resignificó la política. Hay un proceso de resignificación. Hoy es criminal. Principalmente criminal. No quiere decir que todos sean criminales. Cuidado. Hay mucha gente que no lo es. Pero vemos cómo se está haciendo criminal. Día a día. Vemos. Esta gente no tiene esa lectura, están tan ciegos, están tan ensimismados se quedaron en el tiempo o saben y se callan. No sé por qué. Yo no veo un análisis desde esta perspectiva. APP como organización criminal. Podemos como organización criminal. No lo ven. Últimamente sí. Hubo un intento tanto de Sinesio López, cada vez incluye más lo mafioso dentro de sus conceptos, de Alberto, bueno, de otros sociólogos muy importantes, que ya ven lo criminal como un ingrediente fundamental de la política peruana, ¿no? Pero a punta hay que cambiarle también sus conceptos. Pero quien mira desde abajo y va entrando a meterse al país, yo vengo con Huancavelica y todos dicen, el movimiento Agua está ocupado por dos mafias, la de Machi, el clan Machi, y el clan Dos Chilas. ¿Qué es Dos Chilas? Bueno, tiene que ver con un personaje mafioso Y los dos nacen en el eje nororiental, que es ruta de las drogas del BRAE hacia Huancayo. Por ahí sale toda la droga que viene de Pangoa
Es el hacia, corredor muy reconocido y que no lo y de dicen, es ahí, el corredor de la droga. ahí nacen los clanes y han ascendido, primero distritos, luego provincia, luego región. Y hoy son poderosos, poderosas organizaciones criminales del narcotráfico y de la corrupción, porque la corrupción también han visto que les da mucha plata, ¿no? Muchísima plata. Es en esa región donde ya los cupos ya no son el 10%, el 15% ni el 20%, sino el 50%. Es decir, están sacando el 50% para cupos y el 50% para la obra. Así está la cosa. Y se están tirando todos los recursos del erario nacional, de todos los peruanos. Más claro, de los huancavelicanos en particular. No les interesa nada. No les interesa nada. Se roban 11 millones y no pasa nada. ¿Por qué? Porque de ahí también reciben fiscales y jueces que reciben su plata. Y con plata baila el mono. Montesino Con decía, plata baila el mono, como bien lo ha señalado Jaime Antesana, y justamente porque es necesario decirlo, es necesario evidenciarlo, es necesario escucharlo y ser consciente de la realidad, dura realidad en la que se encuentra nuestra patria, Jaime Antesana, y por eso yo siempre te molesto, te convoco, porque miradas así, no críticas, reales, de decir, esta es la realidad del país en este momento, así nos encontramos, cosa que no lo dicen pues los políticos porque actúan con cálculo político o por intereses puramente personales, u otros que saben y les tiemblan las piernas y que no asumen esta nueva realidad que nos pone la historia y en la que nos hemos sumido. Entonces, creo que miradas y posturas, opiniones y entrevistas como el que se te convoca a hacer, Jaime, no solamente nos dicen hay que hacer algo, sino también hay que eh, hacer que la gente que no lo sabe en varios sectores lo sepan a través de estos espacios. Algo más que decir, Jaime, yo creo que la gente sí lo sabe. La gente sí lo sabe. Porque yo vengo de escuchar a gente, campesinos, que me dicen, Jaime, todos ven en la municipalidad la mina de oro. Se están peleando por el oro, que es el recurso municipal. Eso es lo que está en disputa. Y eso lo ha cambiado la droga, porque muchos de ellos empezaron mochileando, ahora son pequeños patroncitos y quieren lavar su dinero. Entonces, mire ese encuentro en lo local nada más. Los muchachos van, mochilean la droga, se compran zapatillas Nike, siendo de comunidad campesina, desde los chopjas hasta distritos como el Roble, ¿no? Como Huachocolpa. Todos esos chicos tienen zapatillas Nike, pantalón y las Levi's. grandes camionetas 4x4 que ni trabajando uno toda su vida uno logra adquirir edificios En increíbles. Surcubamba, las dos familias más poderosas, sus hijos tienen casas con piscina en Surcubamba. Eso es esa es una brecha y un abismo, un nuevo abismo que genera el narcotráfico. Entonces, esto está generando ¿qué? Un estilo de vida criminal, porque viene del dinero de la droga, se lava, se vive a cuerpo de rey, estás acostumbrado a eso. Entonces necesitas ese dinero lavarlo. ¿Y dónde lo lavas? En la municipalidad. Y de paso, o de taquito, le sacas el gran filetote a las obras. El porcentaje, Y ¿no? la cosa empieza desde los expedientes. Yo me he enterado que ahora la cosa empieza desde los expedientes. Desde los expedientes sacas el 20-30%. Desde el expediente. Y así hasta la obra que sacas hasta el 50%. Cohecho extremo. Eso ha cambiado al mundo rural, lo ha cambiado y la gente se queda así pasmada de los cambios que están ocurriendo. ¿Qué ha pasado acá? ¿Dónde está la comunidad campesina? Se está deshaciendo.
porque esto esto es una sociedad, por eso es que votan por ellos, por eso es que votan por ellos, por eso es que es difícil ahora evitar que ganen. No es solamente que dan plata, no solo es que la gente está desinformada, esa es una media verdad, es porque, porque el tejido social con narcotráfico, minería ilegal, imagínate, minería ilegal metida ahí. ¿Qué te están creando? Tala de madera, donde encuentran madera. Disculpe, voy a enchufar mi máquina. Sí, Disculpe, estamos en una conversación y una discúlpame. descripción de nuestra durísima realidad por la que está atravesando nuestra patria, ¿no? Como bien lo decía, estas mafias criminales han ingresado al escenario político, están conduciendo ahora con mayor presencia a los gobiernos regionales. A partir de enero tenemos 11 mafias criminales que van a conducir los destinos de estas regiones, porque los que han ganado están íntima y fuertemente vinculados. ¿Qué hacer frente a ello, Jaime? No solamente debemos quedarnos dentro, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar desde diversos espacios? ¿Cuál sería tu Hay mensaje que ya crear una final alternativa. para seguramente seguir analizando esto en otra conversación? De repente no nos gusta la palabra, pero yo creo que, o los términos, pero creo que frente al extremos, los dos extremos que va a tener, el antaurismo encarnando un nacionalismo radical, conservador, tan conservador como el porquismo, heredero del fujimorismo, ¿no? Que es, como vuelvo a repetir, una derecha extrema, bruta y criminal, lo va a heredar, ¿no? Esto tampoco deja de tener elementos de criminalidad, tiene al narco apepismo metido ahí. Miren, se parecen, siendo extremos. Tenemos que construir una opción de un centro democrático duro, que salve al país, de salvación nacional. Tiene que hacerse eso. Todos, o sea, ya no tendríamos que decir, uy, tengo que ser un poquito más de izquierda, no. Es simplemente de salvación, porque el Perú está yéndose en, en caída libre a un hoyo del mundo criminal, al fango del mundo criminal, ¿no? Si miramos cada región, nos vamos a llevar sorpresas. Quien está metido en campo y haciendo investigación permanente, tiene una lectura de todos los días de cómo están las cosas, dice, no queda otra salida, ¿no? Hay que crear un centro, una opción alternativa a los extremos de salvación nacional. Si no, todo lo que fue la promesa republicana, todo lo que fue la promesa de un Perú como posibilidad de Basadre, ¿no? Todo lo que fue la emergencia chola, ¿no? Con desborde popular y el Perú de los 80 de Matos Mar, todo lo que fue el libro de Gregory Lynch y Blondet de nuevos conquistadores, de un nuevo conquistadores de un nuevo mundo, ¿no? Se va a convertir en la peor pesadilla, ¿no? Los asentamientos humanos se van a favelizar, ya están en ese camino de favelización, con bandas de extorsión, con microcomercialización de drogas a galopante, ¿no? Con bandas que se matan entre sí por el control territorial, y la policía, bien, gracias, acá no pasa nada, ¿no? Los políticos aliados a estas bandas criminales, porque dice que va a poner orden. Tendría que él llamar a la mafia mayor y decirle, oye, pongan orden abajo, pongan orden abajo, porque este es un asunto de criminales. Va a tener que ponerse de acuerdo entre los criminales, una paz romana. Lo lograron. Peligroso, realmente peligroso lo que está pasando, peligroso, preocupante y que exige, como lo ha dicho Jaime Antesana, ponernos a trabajar para justamente desde diversos espacios contribuir a que el Perú no se convierta en esto que está rumbo a ello, que es un narcoestado, una mafia criminal instalada en los diversos niveles de gobierno.
Yo de verdad te agradezco, Jaime, porque es necesario escucharte, es necesario tomar acciones para que no sigamos yendo en ese camino. Es necesario frenar esto, pero solamente escuchando estas voces. Y por eso creí oportuno invitarte y que sepan muchos otros sectores a donde llegue este espacio, Todo Cambia Noticia, lo que está pasando en el Perú. No podemos permitir que se siga matando, que se siga criminalizando la política, que se siga permitiendo el ingreso de criminales, narcotraficantes en el escenario político. Yo creo que te agradecemos los oyentes, los seguidores de Todo Cambia Noticias, tus palabras de despedida, Jaime, y comprometiéndote a convocarte en otro momento para seguir analizando este y otros temas. Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a todos nuestros compatriotas en Italia, en España, quienes te siguen atentamente, ¿no? Y también a quienes desde acá de Lima están en estos momentos en esta línea. Miren su realidad y se van a dar cuenta que es más o menos como la estoy pintando. O peor, ¿no? Es la verdad. Has descrito perfectamente la realidad de Junín y otras realidades que quienes conocemos nuestras regiones sabemos en qué escenario se está moviendo la situación política, quienes no quieran aceptar eso realmente tienen una fuerte responsabilidad en esto, o son parte de ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. De esta manera Gracias. hemos culminado la entrevista, la conversación con el analista y politólogo Jaime Antezana desde la ciudad de Lima, dándonos una cruda realidad, una mirada bastante fuerte, pero esa es nuestra realidad, hacia eso estamos yendo. En ese escenario nos han puesto estos malos elementos que han ingresado al escenario político para justamente crear mayor caos, mayor problema en el Perú y no lleguemos a ese estadio, esperemos. Basta al silencio cómplice de estos narcotraficantes, mafiosos y criminales que están conduciendo ahora, a partir de enero, van a conducir nuestra patria, y otros que van a seguir seguramente van a salir seguramente directo desde los gobiernos regionales y municipales al penal que corresponde. Esperemos, si es que existe justicia en nuestra patria. Nosotros queremos contribuir con dar a conocer a través de este espacio lo que está pasando en el Perú. Les pido suscribirse, compartir este video y bueno, nosotros retornamos el día de mañana en Todo Cambia Noticias, que se emite desde la ciudad de Milano, Italia. Muy buenas noches en Europa y muy buenas tardes en el Perú.